La mayoría de nosotros es jefe de servicio o lo será en un futuro, y somos también responsables de la residencia médica. Y todos sabemos que la residencia médica es el primer paso en la formación de los cirujanos. Así que esta comisión directiva ha decidido invitar en el día de hoy a unas conferencias donde el tema fundamental es la formación del recurso humano en el sistema de salud y en la residencia médica en particular. Así que está previsto que nos acompañe los doctores Marcelo García Diegues y el doctor Axel Beskow. El doctor García Diegues ha informado recién al señor secretario que está un poco atrasado por cuestiones de tránsito, así que le vamos a pedir al doctor Axel Beskow que se acerque al estrado. Ahí está. El doctor Beskow es jefe de la sección de cirugía esófago-gástrica del Hospital Italiano y es profesor asistente del Instituto Universitario del Hospital Italiano, y en este momento preside la comisión de residencias de la Asociación Argentina de Cirugía. Doctor Beskow, lo escuchamos. Muy buenas noches. Estoy profundamente agradecido por la invitación a un lugar tan importante y que valoro mucho. Y en mi carácter de presidente del Comité de Residencias pretendo transmitirles cuál es la visión actual que la Asociación Argentina de Cirugía tiene de este proceso. Les pido disculpas si no se me escucha demasiado bien, hoy el cuerpo mucho no me acompaña. Hay que hacer un poco de historia, tal vez no demasiada, y seguramente voy a pecar con varias omisiones, pero si hacemos una breve reseña de lo que ha pasado con las residencias en nuestro país, allá por el año 1958 es que aparecen las primeras residencias médicas. En el año 1960, la Asociación Médica Argentina crea un subcomité de residencias médicas, en las cuales había importantes figuras, de las que más podemos mencionar el doctor Gian Antonio, Mario Brea, el doctor Jorge Manrique. Y durante los años del 67 al 73 funcionó el Consejo Nacional de Residencias Médicas, conocido como el CONAREME, con algunos de los mismos miembros del subcomité, también con la presencia del doctor Andrés Santas y el doctor Oscar Aguilar, entre otros, por supuesto. Para el año 79 se promulga la ley que rige el funcionamiento de las residencias médicas en nuestro país, pero las reglamentaciones ministeriales que rigen su funcionamiento, vamos a decir ahora en esta época en la cual estamos viviendo, surgieron un poco más adelante, allá por los años 2006-2007, con resoluciones ministeriales. Y metiendo un poco la presencia de la Asociación Argentina de Cirugía en el año 83, bajo la presidencia del doctor Wolfgang Lange, se crea la Comisión de Residencias Médicas en la asociación. Por un lado, el Ministerio de Salud de la Nación ocupa un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la regulación del funcionamiento de las residencias. Particularmente esto está manejado por la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional. Justamente el doctor García Diegues es quien la preside y quien nos acompañará, espero, en breves minutos. Y el sistema que rige, como les decía, el funcionamiento de las residencias y los procesos de acreditación, etcétera, son conocidos como SNARES, es una sigla que significa el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud. Todo esto está regido, como les decía, por resoluciones ministeriales, como la que está citada en este link, que es la resolución 450 del año 2006, que establece criterios básicos de funcionamiento. Se funda lo que se llama la Comisión Asesora y el Comité Técnico, que son quienes evalúan las acreditaciones de las residencias en base a los informes que los evaluadores realizan, como por ejemplo los informes que realizamos los miembros del Comité de Residencias actualmente cuando visitamos residencias quirúrgicas. También se establece el Registro Nacional Único de Residencias Acreditadas y el Registro Único de Entidades Evaluadoras, entre las cuales el Comité de Residencias de la Asociación es integrante. Otro de los partícipes de este proceso es la conocida CAP, la Asociación Civil para la Acreditación y Evaluación de Programas de Educación Médica de Posgrado de la Argentina, que incorporó muchas figuras, muchos miembros de la Asociación Argentina de Cirugía, presidentes en su momento, expresidentes luego, figuras muy representativas. No quiero mencionarlos porque seguramente voy a dejar algunos afuera, pero esta importante organización que no solamente se ocupó de las residencias quirúrgicas,
sino también de otro tipo de residencias médicas, es parte integrante de esa comisión asesora que interviene en el proceso de acreditación y que recién les mencionaba. Pero a partir del año 2010, en base a un convenio ya firmado con el Ministerio de Salud, la Asociación Argentina de Cirugía, a través del Comité de Residencias, es formalmente un evaluador para la acreditación. Está dentro del Registro Único de Evaluadores, como les mencionaba. Esta comisión nació en el año 83, fue presidida en su momento por el doctor Aguilar, luego por el doctor Manrique Hijo, y subrayo en el año 2009, bajo la presidencia de Lucas McCormack. Lo subrayo porque es el momento en el cual también me incorporé yo, bajo la sugerencia bastante firme del doctor Eduardo de Santibáñez, que era el presidente de la Asociación Argentina de Cirugía. Así que ya llevo 10 años dentro de este sistema, conociendo cómo funcionan las residencias y aprendiendo cada vez más de todo este proceso. Y hoy trataré de brindarles un poco lo que he podido ver a lo largo de estos años. Luego del doctor McCormack siguió el doctor Marcelo Figari, aquí presente, pasa a ser la comisión un comité dentro de la Asociación Argentina de Cirugía. Y algunas cuestiones que quisiera resaltar dentro de lo que ocurrió en el comité, por lo menos desde lo que yo pude vivir personalmente. Lucas McCormack tuvo una visión, creo yo, muy inteligente en su momento. En aquel momento el comité estaba, la comisión, en realidad, estaba bastante poco activa. No había muchos programas que solicitaran acreditaciones y parecía que tal vez esa era una de las pocas funciones que tenía el comité, porque otras cuestiones ya habían sido zanjadas, había una serie de documentos que establecían programas o sugerencias de programas de residencias, varias cuestiones, y el doctor McCormack pensó que el sistema de acreditaciones podía ser en realidad un mecanismo de llegada a las residencias. Y en vez de esperar a que las residencias nos llamaran para evaluarlas, empezamos a acercarnos nosotros a las residencias, proponiéndoles este proceso de acreditación con el fin de establecer vínculos básicamente y colaborar en un desarrollo continuo de la calidad de formación dentro de sus programas. Esta idea prendió y la verdad que fuimos acercándonos a las residencias que eran más fáciles de llegar, que estaban seguramente bajo la dirección de muchos de los que están aquí presentes, de gente conocida, amiga, y a partir de ahí se fue gestando una pequeña cadena, gracias a lo cual fue sumándose cada vez más gente y cada vez más programas fueron solicitando la acreditación. La idea nuestra fue facilitar ese proceso de acreditación que parecía inicialmente bastante dificultoso y eso permitió que esto realmente arrancara. No es la única cosa que pensó el doctor McCormack, pero creo yo que es de las más importantes. Una vez que Marcelo Figari tomó la presidencia del comité, creo que muy sesgado por su gran interés docente, además de seguir afianzando lo que veníamos trabajando, él reconoció la necesidad de darle un matiz pedagógico a todo lo que estaba haciendo el comité. E incorporó a personas que siguen trabajando hoy en día con nosotros, que son pedagogas, son especialistas en pedagogía, y que realmente han ampliado nuestra visión de todo este proceso, del conocimiento de cómo funcionan las residencias, y creo yo que ha sido algo que ha sumado muchísimo para el entendimiento y también para la mejora de todos los programas de residencia. Dentro del periodo de presidencia del doctor Figari, el Ministerio de Salud de la Nación nos convocó, o convocó a la asociación, a nosotros como representantes de la misma, para elaborar el marco de referencia para las residencias de cirugía general. Este marco de referencia es un documento sumamente importante que establece criterios básicos de funcionamiento, las características que debe tener cualquier programa de residencia de cirugía general. Y realmente es un documento madre que cualquiera puede tomarlo también como para tenerlo de guía para poder elaborar su propio programa o mejorar el programa que ya tienen. Es un documento, como les digo, sumamente importante que hoy en día establece más o menos los límites dentro de los cuales deben funcionar las distintas residencias de cirugía general del país. Dentro de ese mismo periodo la comisión pasa a ser un comité, como les decía, y también empezamos a insistir y logramos que se diera un reconocimiento a aquellos programas que solicitaban la acreditación. Y se logró facilitar el examen de miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, de miembro titular, para aquellos residentes
que vinieran de residencias con una acreditación vigente de al menos 4 años, lo cual también siguió sumando incentivos para que otros programas se presentaran. Los mismos residentes, de hecho, empezaron a solicitar a sus directores de programa que iniciaran este tipo de procesos. Así que lo que hemos vivido en los últimos años es un aumento bastante importante en el número de acreditaciones, y empezamos a ver, a la par que íbamos visitando cada vez más residencias, que no solamente los residentes tenían necesidades, sino que también los docentes, los formadores tenían necesidades. Necesidades que no habían sido pensadas hasta el momento, que habían sido desatendidas, y empezamos a trabajar en este aspecto, inicialmente elaborando algunos cursos dirigidos a darles más herramientas de trabajo para ser mejores docentes, para ser mejores formadores. Y nuestro objetivo hoy en día es tratar de alcanzar a todas las residencias del país. La verdad, ahora más adelante les mostraré cuál es la situación actual. Las condiciones de funcionamiento de una residencia de cirugía general no han cambiado demasiado. Digamos, los elementos que se necesitan no han cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Todo depende de la sede donde funciona la residencia, del programa que se ha pensado antes de que funcione esta residencia, de los docentes, de los formadores, también de una relación entre el volumen de trabajo y el número de residentes para que no sea muy incoherente, vamos a decirlo así, que no haya una sobrecarga o que haya falencias, y también dentro de las características, cómo se ha pensado dentro de un programa el sistema de trabajo, ¿no? Eso se refiere a si todos los residentes pueden hacer las mismas cosas, si tienen las mismas competencias, si deberían tener los mismos privilegios, si todos deberían poder hacer lo mismo, cómo se establece el número de guardias, si hay algún régimen de descanso posguardia. Y en los últimos años, a nivel mundial y en nuestro país también ha sucedido lo mismo, yo diría que se ha modificado algunos aspectos, se han modernizado algunas cuestiones referentes a los programas de residencia. Hoy en día se piensa mucho más desde un punto de vista educacional. Tal vez inicialmente era un ámbito de trabajo dentro del cual los residentes se formaban y por supuesto tenían que aprovechar la mayor cantidad de oportunidades dentro de esa situación de trabajo. Mientras que hoy en día el concepto realmente es distinto. Hoy en día es un programa formativo, es un programa educativo que se rige con determinados criterios y que ese programa es el que establece la forma en la cual los residentes incluso deben trabajar. No es al revés, no es el trabajo el que impone las reglas, sino el programa educativo el que impone las reglas de funcionamiento de esa residencia. Eso a veces puede ser más difícil de llevar adelante para algunos servicios, algunas instituciones, pero es como se debe pensar hoy en día esta cuestión. También hay una tendencia a que la formación de los residentes sea homogénea, que no sea tan oportunista, sino que todos los residentes de alguna manera puedan pasar por las mismas instancias formativas o educativas. Como les decía, una visión pedagógica, que esto significa estar pensando de antemano qué es lo que yo quiero lograr sobre este médico que se está especializando, qué cosas voy a utilizar para poder lograr ese objetivo y voy a tener que evaluar si realmente lo que estoy haciendo para formarlo ha logrado ese objetivo. Eso implica una evaluación sistemática, una evaluación que va de la mano de sus objetivos. Y también lo que es sumamente importante es poder devolverle al residente nuestra visión de cómo él va desarrollándose dentro de esta formación. Además hay ciertos contenidos que exceden, por ejemplo, el ámbito de la cirugía general, que deberían ser contemplados dentro de todos los programas de residencias de equipos de salud, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la ética médica, con la metodología de la investigación y también el conocimiento en la gestión dentro del sistema de salud de nuestro país. Cuestiones que, por ejemplo, están contenidas dentro del marco de referencia, del cual les hablaba recién. También hay cada vez una mayor tendencia a proteger al médico que está en formación. Todos entendemos que está expuesto a ciertos riesgos y el sistema debería protegerlo, no solamente de unas cuestiones relacionadas al trato, como ya se ha hablado en esta academia en instancias pasadas, sino también en cuanto al agotamiento físico y al riesgo a cometer errores que están expuestos los médicos que están sobreexigidos en cuanto a su trabajo. Lo mismo en referencia a la seguridad del paciente.
está muy claro hoy en día que es sumamente importante proteger al paciente dentro de un sistema formativo donde hay médicos que no tienen todas las competencias necesarias, o por lo menos no todas las competencias que tiene un cirujano ya formado. Y dentro de eso, cada vez se incluye con más fuerza la cuestión de la simulación, que si bien no está contenida dentro del marco de referencia, parece que hoy en día todo el mundo habla de simulación y vamos a hacer alguna mención al respecto. Una de las cuestiones que también debe haber, como les decía, es una evaluación sistemática. No es solamente una evaluación del día a día, como muchas veces nos pasa que visitamos programas de residencia y les preguntamos si evalúan a los residentes y nos dicen todos los días. Y es cierto que los evalúan todos los días, pero más allá de esa evaluación día a día, donde seguramente hay un proceso de devolución más instantáneo, tiene que haber ciertas instancias de evaluación más sistemáticas, donde se evalúe cómo se desempeña en general, donde se evalúan conocimientos y también que se evalúen las habilidades quirúrgicas. Esto también permite establecer, como les decía, los límites y las capacidades que tienen los residentes y puede establecer privilegios a los cuales pueden acceder dependiendo de su avance dentro del proceso formativo. Y también se entiende que hoy en día todos los programas de residencia deberían ser auditados, ser evaluados y estar dentro de un sistema de acreditación. Otra de las cuestiones que hay que considerar que pueden haber cambiado, o tal vez no tanto, son los otros elementos que componen este sistema. La mayoría de los médicos formadores, y yo me incluyo en eso, somos médicos un poco más grandes que las generaciones de los residentes que hoy en día tenemos a nuestro cargo. Y se entiende que dentro de un servicio la mayoría de los médicos de planta son todos médicos formadores, pero no todos tenemos formación docente, no todos tenemos capacidad, por ejemplo, de anticiparnos y desarrollar un programa de formación, incluso si nosotros solamente estamos a cargo de un pequeño pedazo dentro de ese programa, dentro de una pequeña rotación, pero no todos tenemos esa capacidad. Tal vez no tenemos la misma capacidad para evaluar un residente y para sentarnos y después hacer una devolución adecuada para que sea positiva, para que lo motive para seguir avanzando. Muchas veces, como les digo, asumimos que deberíamos ser todos docentes, pero no todos tenemos las mismas características y tal vez no todos nos adaptamos, por ejemplo, a los cambios generacionales y tampoco todos tenemos el tiempo necesario. Así que dentro de un sistema de residencias, los que son formadores de residentes deberían ser conscientes de serlo y tener las herramientas necesarias y el tiempo necesario para poder hacerlo. También hay cambios en los residentes, estamos cansados de ver imágenes de residentes con un teléfono en la mano, de ver que manejan la tecnología distinta y de esa manera parece que entendemos que son diferentes a lo que somos nosotros y sí, son bastante diferentes a lo que éramos nosotros como residentes. Está claro que probablemente la escala de valores de ellos no sea exactamente la misma que tenemos nosotros y son mucho más críticos de lo que éramos nosotros en su momento. Y no solamente son críticos y analizan las cuestiones desde su propio análisis, sino también se apoyan en el análisis comunitario de las situaciones para evaluar distintas situaciones. Por ejemplo, hoy en día la elección de dónde hacen una residencia no necesariamente es porque hay un médico conocido que le dijo anda al hospital italiano, que es una muy buena residencia. Antes de eso van a consultar por todos lados, van a fijarse en todos los foros donde puedan fijarse, van a ver los ámbitos comunitarios o de comunidad donde puede haber información respecto de la residencia del hospital italiano y van a evaluar si realmente les conviene o no les conviene. No es simplemente un mandato, no es simplemente una recomendación, son muchísimo más críticos y valoran muchísimo más que nosotros, sin duda, su calidad de vida. De hecho, el trabajo y esta situación formativa dentro de un ámbito de trabajo, para ellos es simplemente un medio dentro del cual pueden mantener esa calidad de vida que es la que pretenden defender. Muchos dicen que es una generación que no tiene compromiso, y eso no es cierto. Son muy comprometidos, pero ese compromiso va de la mano de que ellos sientan que son beneficiados dentro de esa relación. Si no existe un beneficio para ellos, ahí sí que probablemente no haya un compromiso. Pero si ellos lo entienden como una relación positiva, van a ser muy comprometidos. De eso no tengan ninguna duda, no es que no hay compromiso. La relación con las autoridades también es bastante más horizontal. Reconocen los liderazgos y ponen en duda las autoridades. Y las autoridades tienen que ganarse ese rótulo de autoridad. No es simplemente que la tienen por ocupar un cargo. Y la relación, por suerte, creo yo que es más abierta,
es más horizontal, permite un diálogo mucho más fluido, y eso creo que es positivo. Y los que somos autoridades dentro de un programa formativo, tenemos que tener siempre presente que estamos en permanente evaluación por parte de estos residentes. El acceso a la información, todos saben que hoy en día es totalmente distinto, y también el valor que se le da a la información. Hoy, en tiempos de la medicina basada en la evidencia, esa evidencia hay que ver cómo se construye. Lo mismo ocurre para la información que cada uno de estos médicos que está en formación valora. Hay que ver en base a qué elementos ellos construyen el verdadero valor de la información. No es simplemente porque venga un médico de planta y les diga esto se hace así o esto debería ser de esta manera. Ellos van a consultar, van a indagar, van a buscar realmente el mejor dato posible. Pero también hay una contrapartida. Muchas veces la primera información a la que acceden es una información relativamente superficial y después van a indagar. Cuando van avanzando un poco más, van indagando y son un poco más críticos. El uso de la tecnología, creo que no hace falta que hable de esta cuestión, y se manejan dentro de una comunidad que colabora entre sí. Los residentes como tal son todos una misma comunidad que colabora entre sí dentro del funcionamiento de una residencia. Les hablaba del marco de referencia establecido dentro del Ministerio de Salud de la Nación, y este marco de referencia, vamos a resumirlo muy rapidito, se relaciona al programa escrito, a cómo funciona la residencia y las condiciones de funcionamiento, que habla de los recursos. El programa escrito, que es lo que nosotros deberíamos tener antes de iniciar cualquier proceso dentro de la formación de un médico, tiene prioritariamente que ser un programa adecuado a la institución. Es cierto que dentro de muchas áreas, de muchos lugares del país, los programas vienen impuestos por cuestiones jurisdiccionales. Esto no debería ser así. Puede ser que haya un programa impuesto desde el punto de vista de una jurisdicción, de una dependencia, etcétera, pero ese programa debería ser tomado y modificado para adaptarlo al verdadero funcionamiento de cada sede. Si no, va a ser un papel que se respetará en parte y no tiene demasiada utilidad. Una de las cuestiones que también uno tiene que tener muy claro es qué clase de cirujano uno quiere formar. ¿Estamos formando cirujanos generales? Hoy en día, una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿tenemos que formar cirujanos generales o tenemos que formar cirujanos sabiendo que todos van a ir a un proceso de subespecialización después? Son cuestiones que tienen que estar definidas de antemano porque rigen las situaciones educativas a las cuales van a estar expuestos los residentes. Tiene que establecer objetivos, tiene que establecer pasos y no simplemente una lista de actividades. Incluso, por ejemplo, hoy en día hay programas escritos que todavía hoy existen, porque los he podido ver en distintas residencias, que establecen deberes y derechos de los residentes. Puede ser que haya deberes y derechos de los residentes, pero más que nada uno debe programar su formación. No estamos hablando de una persona que entró a trabajar y que tiene ciertos deberes, ciertos derechos, y si se forma secundariamente. No es esa la cuestión. Hay contenidos teóricos que deben ser especificados dentro de un programa y debe haber un cronograma de clases, por supuesto, y los contenidos transversales de los cuales hablábamos, y estrategias planificadas para los distintos ámbitos en los cuales se desempeñan los residentes. También se deben establecer rotaciones para situaciones que no están dentro de la rutina de lo que es el funcionamiento de un servicio de cirugía general y mecanismos de evaluación. ¿Cómo funciona realmente un programa? Esto es lo que llamamos el desarrollo del programa. Esto depende del plantel docente, del número de residentes, de qué clase de pacientes y qué patologías maneja un servicio. Hoy en día es bastante común que haya servicios en los cuales, por ejemplo, no hay trauma. Eso ocurre en muchos hospitales, por ejemplo, dentro de Capital Federal, ocurre que los residentes no ven trauma. Bueno, hay que buscar mecanismos compensatorios para esas falencias, ¿no? Lo mismo que en algunas instituciones donde tal vez hay limitaciones para cirugías de alta complejidad. Bueno, habrá que buscar mecanismos de compensación para que esos contenidos que están relativamente faltantes en su programa sean compensados. Los recursos del servicio también son, obviamente, determinantes dentro de lo que se puede hacer, y esto tiene mucho que ver. Hay cuestiones, le diría, bastante recurrentes, como por ejemplo la disponibilidad de anestesia en muchos hospitales, cuestiones técnicas,
disponibilidad de equipamiento de imágenes, donde no en todos los hospitales, por ejemplo, hay un tomógrafo, parece mentira, pero es así, por supuesto, y la complejidad de los hospitales y de los servicios no es la misma en todas las situaciones. Una de las cuestiones que uno debería fijar en el desarrollo de un programa es que las rotaciones que uno establezca en el programa sean rotaciones sistemáticas. Existen programas hoy en día que tienen rotaciones solamente optativas. Esto obviamente da mucha variabilidad al proceso formativo. Deberían establecerse año por año las actividades de los residentes y las instancias a las cuales va a estar expuesto, por supuesto, y contemplar las guardias, la carga horaria que tienen y un descanso posguardia que hoy en día es ley incluso, y que está contemplado y bien especificado dentro de este marco de referencia. Lo mismo que la actividad académica, las clases y las instancias de investigación que desarrolla un servicio y dentro de los cuales los residentes deberían estar incluidos, ser parte muy activa. Una de las cuestiones que ha sido incluida en el marco de referencia es un número mínimo de procedimientos respecto a distintas áreas que fue elaborado justamente bajo la dirección de Lucas McCormack en la Asociación Argentina de Cirugía, con directores de programa, algunos de los cuales se encuentran aquí presentes, y fue el puntapié inicial para poder determinar este número de casos mínimos, que es el número de casos que un residente debería tener al finalizar su programa de residencia. Esto, por supuesto, son números mínimos, los tienen allí adelante, y se espera que sean muchos más que estos, por supuesto, pero hay programas que no alcanzan estos requerimientos. Y dentro de las condiciones de funcionamiento, esto tiene que ver con los recursos que tienen las distintas instituciones, tiene que ver con las características del recurso humano, como les decía, el plantel médico, el plantel de docentes, si hay también instructores, jefes de residentes. Hoy en día no son todos los residentes los que quieren ser jefes de residentes, de hecho cada vez más ocurre que los residentes que terminan su cuarto año no quieren ser jefes de residentes, piensan que es un año perdido y quieren ir directamente a un proceso de subespecialización. Y es un problema dentro de las residencias, de muchas residencias, que no hay candidatos a jefes de residentes. Esa es una situación que seguramente se va a ir potenciando con el paso del tiempo, pero ya lo estamos viendo. Las condiciones de contratación de los residentes, porque recuerden que las residencias funcionan dentro de distintos sistemas. No es lo mismo una residencia dentro de un sistema de un hospital público, de un hospital privado o de un sanatorio. Son todos sistemas diferentes, con funcionamientos distintos y con condiciones de contratación distintas, algunas que realmente son subóptimas. La infraestructura también, la infraestructura relacionada con el lugar donde los residentes se mueven, que esto tiene que ver con su dormitorio, las facilidades que tienen, el espacio físico donde se desempeña las actividades académicas. Es bastante común ver que, por ejemplo, las clases se dan en la oficina del jefe de servicio, no hay una verdadera aula, esas cuestiones no son menores. También los recursos audiovisuales y los recursos referidos al acceso a la literatura científica. Hoy en día nadie espera encontrar una biblioteca física con volúmenes en papel, pero sí lo que debe haber es acceso a Internet, por supuesto, y acceso a bases bibliográficas de la especialidad. ¿Qué les puedo decir hoy en día que sabemos de las residencias de cirugía general en Argentina? Gracias a un trabajo muy detallado y de muchísimo esfuerzo del doctor Enrique Ortiz, que lo realizó en función de su participación como relator oficial en el 87º Congreso Argentino de Cirugía en el año 2016, a raíz del relato de formación en cirugía abierta en la era videoscópica. El doctor Enrique Ortiz recorrió todo el país buscando una por una las residencias de cirugía general y encontró un número que era muy superior a los registros que teníamos nosotros, a los registros que tenía el Ministerio de Salud de la Nación. Él encontró 168 programas de residencia, distribuidas como ahora veremos. A estas 168 recientemente se agregó una más que él no pudo encontrar y que apareció, así que hoy en día conocidas tenemos 169 residencias en el país, distribuidas, como ustedes ven, con una gran centralidad, con un gran número en la provincia de Buenos Aires, también, por supuesto, dentro de Capital Federal, y en Córdoba y Santa Fe también hay un gran número. En el resto del país
Hay entre 1 y 2 programas en la mayoría de las provincias, salvo por ejemplo Tucumán, que tiene 5, Mendoza, que tiene 8, Corrientes, Entre Ríos, que tienen entre 3 y 4 programas de residencias, y después incluso hay algunas provincias que no tienen, por supuesto, programas de residencias. En la Patagonia, por ejemplo, la verdad es que faltan muchas residencias. Hay una residencia en Chubut, hay algunas residencias en Río Negro y hay 2 residencias en Neuquén. Pero más al sur, por ejemplo, no tenemos residencias. Y dentro de las solicitudes de acreditación, que es lo que más llegada nos permite a nosotros hacia los programas, lo que les puedo decir es que hasta hoy en día han sido 75 de estos 169 programas, 75 han solicitado la acreditación. O sea que hay todavía muchas que nunca han solicitado la acreditación. De estas 75 hoy en día tienen acreditación vigente 35 y hay 37 que ya se ha vencido esa acreditación. Y 26 programas han solicitado y han tenido ya una reacreditación. Lo cual de alguna manera está diciéndonos que hoy en día la mayor cantidad de residencias que solicitaron la acreditación van a seguir haciéndolo y los que nunca lo solicitaron probablemente no lo van a hacer. Entonces este es el punto donde más hay que trabajar. Hay 3 residencias que no han sido acreditadas. De nuestras visitas a estos programas, muy resumidamente les voy a mencionar algunas cuestiones que son las cuestiones que deben mejorar, que hemos visto, que deben mejorar, que por supuesto que no se puede generalizar, pero yo diría que hay ciertas situaciones que son bastante comunes como falencias en los programas de residencia. Dentro del programa escrito, muchos programas, como les decía, vienen impuestos y no son personales de la institución. Muchos no establecen muy claramente esas cuestiones pedagógicas que les mencionaba al principio y muchos no han incluido los contenidos transversales. Dentro del desarrollo del programa, que es lo más importante, es cómo funciona esa residencia, hay cuestiones que tienen que ver con la complejidad de la institución, pero la verdad es que son la minoría de los programas, les diría. Y también la cuestión del volumen quirúrgico en relación al número de residentes, son pocos los programas que tienen falencias a este nivel. Sí, algo que es bastante común es la limitación de recursos, por ejemplo, que hay un único laparoscopio, que por ejemplo ese laparoscopio no se puede utilizar de guardia, o el acceso a la endoscopía. Ese tipo de cuestiones sí son bastante limitantes y bastante recurrentes. Y lo que ocurre, como les decía, es que hay ciertas patologías que están ausentes. Lo más común, como les decía, es el trauma, pero también la cirugía de alta complejidad. Lo que suele faltar en muchos programas son esas rotaciones compensatorias para esas falencias que tienen. Otra cuestión que es bastante común de ver es la distribución piramidal de las guardias. Es esa distribución clásica que los residentes de primer año hacían muchísimas guardias, los de segundo hacían probablemente la mitad, los de tercero muy pocas, los de cuarto casi ninguna. Todavía esa distribución despareja sigue manteniéndose en muchos programas de residencia y la idea es que sea equitativa esa distribución. No está contemplado en la mayoría de los programas un descanso posguardia sistemático. Se lo toman algunas como optativo, en algunos se quedan dentro de la residencia haciendo ciertas actividades, si quieren se van, si quieren no se van, y la idea es que el descanso posguardia sea sistemático, que se lo proteja al residente que termina su guardia y que se vaya a descansar. También hay muy poca actividad académica, esto tiene mucho que ver con el compromiso de los médicos de planta, lo mismo que en los trabajos de investigación, esto habla del compromiso de los médicos de planta. Probablemente en muchos programas hay actividad académica, pero muchas veces está sostenido por los residentes y hay poca participación de los médicos de planta. Y esta es una falencia que es muy importante. Hay ateneos donde hay 2 o 3 médicos de planta cuando tal vez son 15 los médicos dentro de un servicio. No debería funcionar de esa manera, debería haber más presencia. Lo mismo que las clases, es muy recurrente la situación de que las clases son brindadas por residentes a residentes y no son los mismos docentes los que están brindando esas clases. Y finalmente, una cuestión que es lo que les mencionaba respecto de la simulación, hoy en día parece ser casi una moda esto de la simulación. Se entiende que el propósito de la simulación es muy concreto, es proteger al médico que está en formación y proteger al paciente, está muy claro. Pero no está tan claro, por lo menos no dentro de los programas de residencia hoy en día,
cuáles son los verdaderos objetivos, qué competencias uno está buscando que se adquiera a través de la simulación. Está claro que la simulación no reemplaza la cirugía sobre los pacientes, que debería ser algo previo en algunos casos, pero tal vez no en todos los casos. Tal vez sirva para algunas falencias, tal vez sirva para preparar a los residentes, pero cada programa de residencia debería establecer estas cuestiones. Debería anticiparlas y decir, el régimen de simulación para mis residentes es este. En primer año es esto, quiero que aprendan esto, que puedan tener este tipo de habilidades, y para eso se necesita no solamente programarlo, sino alguien que sea instructor, que tenga la capacidad de serlo, y también alguien que evalúe cómo se van adquiriendo esas destrezas. Otra de las falencias, como les decía, dentro del plantel médico de los docentes, es la falta de formación docente. Hoy en día, muchos de los médicos de planta tal vez tengan un cargo docente, sin embargo, probablemente su formación docente es de hace 30 años, de cuando hicieron la carrera docente universitaria. Y después nunca más tuvieron ninguna instancia de actualización, ninguna situación en la cual puedan haber refrescado, vamos a decirlo así, sus capacidades docentes. Y ya respecto de las cuestiones de equipamiento, de aula y del acceso ya se las he mencionado. Y con esto ya termino. El Comité de Residencias de la Asociación Argentina tiene claros objetivos. Lo que pretendemos es mejorar todos los programas de formación de los residentes de cirugía general, pero en todo el país. Tratar de construir una comunidad educativa. Eso la verdad que es muy ambicioso, pero sería sumamente útil, que todas las residencias pudieran estar conectadas entre sí, incluso eso facilitaría los intercambios de residentes. También brindar recursos a los formadores, a todos los programas, como por ejemplo, que ustedes pueden acceder a través de la página de la Asociación Argentina de Cirugía, y lo que queremos es, como les decía, llegar a todas las residencias del país. Les estoy marcando ahí los lugares donde todavía no hemos llegado como debiéramos llegar. Y uno de los proyectos que tenemos, que está en elaboración en este momento, es la construcción de un proyecto de mejora continua, que excede lo que llamamos acreditación. La idea es insertar a las residencias incluso antes de que soliciten la acreditación. Tratar de asesorarlas mientras tienen muchas falencias, incluso antes de que digan, bueno, yo quiero ser acreditado. Bueno, mucho antes de eso, que estén dentro de un programa de mejora continua, donde puedan tener el apoyo de este comité, el asesoramiento, y que les podamos brindar herramientas y recursos al plantel docente y al programa en general. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, doctor Vesco. Vamos a dejar después las inquietudes y las reflexiones para el final. Quiero invitar ahora a nuestro invitado especial, el doctor Marcelo García Diegues, que es profesor asociado de las áreas clínicas y de análisis epidemiológico en la Universidad Nacional del Sur. Aparte se desempeña en el Instituto Universitario del Hospital Italiano como profesor adjunto y en este momento es director nacional de Capital Humano en la Secretaría de Gobierno de Salud y del Ministerio de Salud y Acción Social. Doctor García Diegues, lo escuchamos. Su conferencia es Estado Actual del Sistema de Residencias en General. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder contarles un poco y creo que un poco en el resumen curricular por ahí explica alguna cuestión de la atipía de algunas de las cosas que voy a presentar. Normalmente cuando los funcionarios hacen alguna presentación suelen llenarnos de datos o de normativas y por ahí voy a tratar de recorrer no solo datos y algunas fotos del sistema de residencias en la Argentina y particularmente de la situación de los médicos en la Argentina, sino también tratar de recorrer algún poco del pensamiento que como educador médico uno puso en juego a la hora de empezar a pensar las cosas que podíamos hacer desde la Dirección Nacional de Capital Humano. Entonces, un poco la idea es recorrer el sistema de residencias, ver cuáles son las situaciones en la Argentina, tratar de ver cuáles son las características y las dificultades que tienen las residencias en la Argentina y discutir algunas reflexiones. Voy a decir una verdad que ustedes ya conocen, pero que nos marca que cuando hablamos de las residencias probablemente estamos hablando de uno de los sistemas de formación más consolidados, pero también de los más antiguos en la formación médica y que poco ha cambiado desde que comenzó. Probablemente por su éxito, por
porque lo seguimos entendiendo como un sistema clave para tener un profesional competente, pero las residencias nacieron sobre el fin de los 1800, un poco de la mano de este pensamiento educacional que tiene que ver aprender haciendo, formarse a partir de la reflexión sobre lo que hacemos y aprendiendo básicamente a pensar, que era lo que John Dewey proponía desde sus principios educacionales. Y en realidad, como vemos, la historia es larga, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Yo sé que hay una discusión acá entre si la primera residencia fue esta de clínica o una de cirugía, como probablemente es el sesgo de internista poner que la primera fue de clínica, pero no es para pelear a los amigos cirujanos. A mí me parece muy interesante este libro que se llama Let Me Heal, que cuenta la historia de las residencias en Estados Unidos, y a mí me parece muy importante mirar en qué momento las residencias se extienden en Estados Unidos y en qué momento se considera que triunfa la residencia como el método de formación de posgrado por excelencia. Porque esto también es un debate que tenemos a veces con el grado. Probablemente el éxito y extensión de las residencias en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX llevó a que se tardaran a hacer más revisiones curriculares en el grado, porque en realidad empezó a entenderse que un profesional, para ser competente y atender a un paciente, debía pasar por un sistema de residencia. Nosotros estamos lejos de haber seguido estas etapas y aún todavía estamos discutiendo, porque todavía nuestros profesionales son habilitados al momento de graduarse y la residencia sigue siendo un camino opcional. Esta primera reflexión es un poco para poner el marco. Esto para poner el marco, porque muchas veces dicen en la Argentina se sabe si tenemos, cuántos médicos tenemos. Este es el número de médicos que tiene registrado el Registro Federal de Profesionales de la Salud. El número, obviamente, medio de médicos por 1000 habitantes no refleja la realidad del país, porque hay muchos lugares donde estos números obviamente no son lo mismo. Podemos ver ahí la diversidad de provincias por encima y por debajo de esa media, pero también si uno va al interior de las provincias, la media de una provincia no refleja ella. Si uno va a la provincia de Entre Ríos, la proporción de médicos en Paraná no tiene nada que ver con la del norte de la provincia, y esto se puede repetir a lo largo y lo ancho de todas las provincias, donde el interior, los pueblos que tienen menos de 10.000 habitantes, tienen muchas dificultades para conseguir médicos. Pero bueno, para tener una mirada, y este es otro número de la distribución de los médicos que me parece interesante para reconocer, que es cuál es la pirámide poblacional de los médicos en la Argentina. Que si uno la analiza y rápidamente, uno encuentra dos detalles que llaman la atención. La primera es el cambio en la proporción de género entre quienes tienen más de 50 años y quienes tienen menos de 50 años de edad en la profesión médica. Y la segunda es esa escotadura que me parece que yo siempre rescato, porque a veces los procesos históricos no son puestos en valor de cuál es el impacto que tienen en la población. Esa escotadura corresponde a la etapa de formación en el grado de quienes nos tocó formarnos en la época de la dictadura, y fue la época en que la Argentina graduó el menor número de médicos. Si ustedes miran, y si miráramos más arriba, porque la pirámide en realidad sigue hasta más de 80 años, hay menos médicos de 50 a 55 que de 70 a 75. Fue la época en que menos médicos se formaron en la Argentina. La otra cosa que me parece interesante es empezar a recorrer el camino de qué se decía de las residencias. Y fíjense que esto resulta interesante. Hace no tantos años, década del 80, hablábamos de que no había residencias para todos, que las residencias no alcanzaban ni siquiera el 30% de los egresados. Y esta reflexión, tomada de un discurso académico, me parece importante a la hora de señalar que decimos, hoy la gente no elige la residencia. La realidad es que no sabemos qué hacía en esta época el 70% de los graduados que no elegía la residencia porque no podía simplemente. No sabemos si el 70% restante estaba desesperado o ya había un porcentaje que no elegía la residencia. La realidad es que hoy en la Argentina tenemos cargos de residencias para todos los graduados. Como podemos ver acá, la relación entre graduados y cargos prácticamente para el año 2016 equipara, y hoy tenemos más cargos de residencia ofrecidos que graduados, lo cual nos permite empezar a pensar
si no tenemos que tomar ese camino que veíamos recién de la historia de la residencia en otros países y empezar a pensar que la residencia deba ser un trayecto de posgrado necesario para que un médico esté en contacto con un paciente, haciendo la especialidad que sea, medicina familiar, cirugía, clínica, pediatría o cualquier otra. Si realmente los graduados de ciencia de la salud médicos no deben pasar por esta formación previo a la práctica. Y ayer, en la Conferencia Argentina de Educación Médica, alguien trajo a cuenta esto y me pareció muy importante, porque probablemente cuando vemos lo que un académico dice, estamos escuchando a alguien que dice la voz de una experiencia larga y de haber visto la profesión médica mucho tiempo. Y resulta interesante lo que el académico Pradier decía no hace mucho tiempo, cuando planteaba exactamente esto que decimos, que esta idea de que la residencia debería ser un trayecto mandatorio empieza a establecerse en la cabeza de muchos de nosotros, porque es una realidad posible, y me parece que si hablamos de residencia hoy, de la importancia de mejorar su calidad, tiene que ser un camino a mejorar la calidad con el fin de que todos accedan a una residencia. Y como herramientas para que todos puedan acceder a la residencia, me parece importante mostrarles la evolución que sufrió el examen único federal como forma de acceso a la residencia, permitiéndonos a quienes gestionamos residencias, tanto desde el orden privado como público, poder hacer una oferta conjunta, consensuada, que nos permita empezar a tener una rectoría sobre el capital humano que formamos, y podemos ver cómo, desde las primeras iniciativas en el examen único al examen único 2019, prácticamente todos los territorios del país se han incluido. Hemos incluido una cantidad importante de instituciones privadas a través de las provincias, como es el caso de Mendoza y de Santa Fe, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que se han adherido en forma directa al examen único. Creemos que esta es una herramienta válida, es una herramienta de calidad. Podemos discutir si un examen de selección múltiple es la mejor forma de establecer el ranking de nuestros graduados para acceder a la residencia, pero creemos que al menos en esa línea es una herramienta de calidad y aceptada. Hoy podemos decir que, con excepción de Córdoba y el conjunto de exámenes que toma la Universidad de Buenos Aires, la enorme mayoría de ofertas de residencias se concentra en el examen único federal, y estamos muy orgullosos de haber podido llevar adelante ese proceso, que cuando miramos acá podemos ver cómo creció desde el año 2018 al 2019. La otra cosa que me parece que es importante que empecemos a analizar es que en ese número de inscriptos del examen único, el 25% son migrantes. La Argentina hoy es un país de migración educativa. Tenemos países como Brasil, donde la gente viene a estudiar el grado. Tenemos países como Colombia, Bolivia, Ecuador, donde los graduados vienen a hacer las residencias, porque son países con los que tenemos convenios de recertificación. Y hoy además agregamos un fenómeno adicional a las migraciones profesionales, que es la incorporación de 1.000 médicos venezolanos en el último año que llegaron al país, la mayoría de ellos formados. Así que la Argentina hoy, que probablemente en el tiempo no tenía una gran preocupación por el análisis migratorio, tiene que empezar a pensar, porque esto va a tener impacto. Si mejoran las condiciones en Venezuela, estos 1.000 venezolanos que hoy están cubriendo una enorme cantidad de puestos vacantes, sobre todo en provincias periféricas, donde costaba llevar médicos, ¿se van a quedar en la Argentina o van a volver a Venezuela? Los graduados del grado que vienen de Brasil, cuando terminen el grado o la residencia, ¿se van a quedar en la Argentina o van a ir a Brasil, que están con brazos abiertos esperando médicos que reemplacen los médicos que dejaron de estar en el programa Mais Médicos? ¿Qué va a pasar con los médicos colombianos, ecuatorianos y bolivianos que vienen a hacer la residencia? ¿Se van a quedar en la Argentina? Creo que todos estos son desafíos que hoy nos plantea estos fenómenos migratorios.
Acá podemos mirar un poco la distribución, y como recién comentaban de las residencias de cirugía, también las residencias en la Argentina tienen una distribución mayoritariamente centralizada. Gracias. Acá podemos ver un poco también la distribución de especialidades incluidas en el examen único, de aquellas que tienen al menos 25 cupos, cuál es la distribución porcentual que tienen, y también lo que nos preocupa, la cobertura. Como ustedes ven, algunas especialidades que son deficitarias en el país, como la medicina general, consiguen una baja cobertura. Podemos decir, estos son los datos del 2018, del 2019 estamos consolidando datos porque todavía estamos en la etapa en la que tenemos periodo de readjudicación, pero podemos decir que nuestra primera adjudicación este año globalizó para el área central el 81% de cobertura. Otra de las problemáticas, cuando queremos analizar este problema de la cobertura, creo que tenemos que empezar a entender, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después, que es las condiciones en las residencias, tiene que ver con cómo eligen los graduados, y no cómo eligen los graduados en la Argentina, cómo eligen los graduados en el mundo. Este estudio en España, que es un país que tiene un examen unificado, resulta bastante interesante cuando se le preguntaba a los graduados cómo elegían la especialidad que deseaban. Y si vemos, los primeros puntos son los que históricamente hemos reconocido: la disponibilidad de trabajo, el reconocimiento social. Pero fíjense que en esto, que es del 2013, ya en España uno de los factores claves para elegir la especialidad dependía del estilo de vida manejable y la carga horaria semanal que significaba ese trabajo. Tenemos que empezar a pensar que vamos a tener especialidades en riesgo, porque va a ser difícil que nuestros graduados elijan especialidades que exigen alta carga horaria y demandas de trabajo que no estén alineadas con sus expectativas de estilo de vida. Y son los jóvenes que tenemos, son los jóvenes que ven la vida distinto que nosotros, ni mejor ni peor, la ven diferente, y la fuerza laboral se va a componer de esos jóvenes, con lo cual tenemos que pensar nuestros sistemas formativos y nuestros sistemas de trabajo adaptados a estas realidades. Una de las cosas que se plantea siempre es que la feminización nos va a cambiar las cosas. La realidad es que al menos hasta ahora no hemos encontrado evidencias de que la feminización cambie la elección de especialidad. Los cambios en las preferencias se dieron tanto en varones como en mujeres. Hoy tiene más peso la preferencia generacional que las preferencias de género a la hora de elegir especialidades. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, para entender que el factor es mucho más importante y presente que solo la distribución de géneros que tiene nuestra profesión. Para sintetizar, en la Argentina tenemos cargos para todos los egresados. La residencia sigue siendo uno de los lugares más importantes, pero no el único en el que se forman como especialistas nuestros graduados. Solo el 60% de lo que está registrado al menos ha sido a través de una residencia. Hay muchos profesionales que registran especialidad por otros caminos. Entre el 20 y el 30% de los cargos no se cubren. Y las condiciones de los servicios, todas estas cosas que el doctor Vesco mostraba de cuáles son las deficiencias formativas, impactan en que la motivación de los graduados para hacer la residencia hayan disminuido. Tenemos una proporción creciente de extranjeros y la oferta está concentrada básicamente en el examen único. Ahora miremos un poco qué pasa hacia el interior de las residencias y miremos un poco las condiciones generales. Podemos decir que la gran lectura sobre residencias en Latinoamérica, que la última que tenemos grande es este libro que publicó la Organización Panamericana de la Salud, liderado por el estudio realizado por Rosa María Borrell, y ahí mostraba que todavía la acreditación era incipiente, creo que en eso hemos avanzado. Había limitado acompañamiento de las universidades. En la Argentina, las universidades no acompañaron el proceso de residencia. Somos el único país del Cono Sur en el cual la universidad prácticamente no está involucrada en las residencias. Es muy bajo el porcentaje de residencias que están alineadas con un programa de posgrado universitario en la Argentina.
el sistema de residencias, ese que decíamos ofrece tantos cargos como graduados, se ha desarrollado a partir del financiamiento y el desarrollo básicamente del sistema de salud, tanto de los efectores públicos como de los efectores privados, con una ausencia de la universidad. Creo que esa es una cosa que deberíamos repensar a la hora de mirar el futuro de la residencia. Faltaban enfoques educativos más centrados en el aprendizaje y en la investigación, y faltaba formación interdisciplinaria de los graduados. Cuando miramos las tendencias en el 2017, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en la provincia de Buenos Aires y realizamos un estudio bastante interesante sobre grupos focales con más de 100 residentes de toda la provincia de Buenos Aires, y estos eran los hallazgos centrales de ese estudio. El verticalismo seguía siendo el rasgo central de las residencias. Lo que les preocupaba a los residentes es que estuviera cubierta toda la línea, porque, como decía el doctor Vesco, el aprendizaje depende de los otros residentes, no depende de la contención que le da la institución. El jefe de residentes y el instructor eran claves, porque eran los únicos que acompañaban a las residencias. Tenían fuertes reclamos por las falencias en los sistemas de guardia, con alta carga horaria en las guardias, y una actividad académica altamente dependiente de los residentes. Es decir que muchos de esos déficits identificados en el 2008 por Rosa María Borrell seguían presentes, al menos en la provincia de Buenos Aires, en el año 2017. Creo que si queremos pensar la residencia como un camino mandatorio, tenemos que aplicarnos fuertemente a mejorar la calidad de formación y a tomar responsabilidad sobre la supervisión de los residentes y de las residencias. Las residencias trabajan en este triple sistema de tensiones, que son inevitables porque es aprendizaje en el trabajo. Entonces tenemos, por un lado, la calidad de formación, por otro lado, las demandas del sistema. Si nosotros nos preocupamos demasiado en proteger la formación, el sistema nos tracciona y nos dice hay que atender a los pacientes. Y por otro lado, cada vez más está presente en este sistema, que antes era bastante binario, un tercer factor, que es las expectativas individuales de los residentes. Un poco ahí sintetizando esto que yo decía, la calidad formativa y por otro lado el ambiente organizacional, que es bastante duro para los residentes. No en todos los lugares el ambiente organizacional es receptivo del residente. Y esto se refleja en otro estudio que tuvimos oportunidad de hacer cuando yo estaba en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el clima educacional que viven los residentes utilizando un instrumento desarrollado y validado en Holanda y adaptado para su uso en Latinoamérica, que se llama DIRECT. Y esto es lo que veíamos, y fíjense cómo algunas residencias amigas de la cirugía, o que al menos transitan en el mismo ámbito, tenían diferencias estadísticamente significativas con otras residencias, y cómo las residencias no médicas tenían mucho mejor clima, muy por encima de la media, respecto de las residencias médicas. Algunas, como las de la salud mental, tenían un clima interesante, pero como ustedes ven, algunas deberían preocuparnos en cuanto al clima. Y cuando mirábamos cuáles eran las dimensiones, fíjense qué diferencia significativa muestra la percepción del clima tomando como dimensión la colaboración entre pares. Esto otra vez nos marca cuánto dependen las residencias de los propios residentes, cuánto nosotros, los mayores, tenemos que empezar a hacernos cargo de sostener el sistema y de sostener a los residentes. Fíjense que del puntaje global, una alta proporción, muy distinta de aquellas que tenían que ver con la atmósfera educacional. Fíjense la diferencia en la valoración de puntajes de la colaboración entre pares y el ambiente educacional general medido en el último punto. Y esto tiene que ver con cosas como esto. La verdad que creo que todos vimos en aquel momento, esto fue bastante, circuló por las redes sociales en el año 2016, esta iniciativa de yo me saco una foto dormido en el servicio porque llevo demasiadas horas, y creo que no es un tema menor, como suele pasar con estas inmediatez de las redes sociales. Esto nos choqueó en aquel momento, todos nos movilizamos y después se banaliza y termina desapareciendo. Por eso me pareció importante volver a traerlo. Creo que este es un tema no menor, que hace a la seguridad de nuestros residentes y a la seguridad de nuestros pacientes.
La fatiga lleva a pérdida de atención, al enlentecimiento cognitivo, a aumentar el error, todas cosas que conocemos. Desestimamos tareas menores, tenemos microsueño, es difícil mantenernos alerta. Todo esto que está acá, uno diría, todos lo conocemos. Ahora, en cirugía, esta falta de sueño lleva a una disminución de la coordinación visomotora, a un aumento de los errores, y más aún si tenemos en cuenta que estamos hablando de profesionales que están recién comenzándose a formar. Y estas son evidencias de la literatura que exceden a nuestro país, con lo cual este es un fenómeno general. Digo, no necesitamos demasiada evidencia para saber que si no dormimos estamos cansados y nos equivocamos más. Ponen más riesgo a los residentes de tener accidentes cuando se van, a un aumento de hipertensión en el embarazo a las mujeres. Decíamos que nuestras carreras están feminizadas, esto trae riesgos de salud, no descansar adecuadamente, sin contar otro fenómeno que tal vez también a veces minimizamos y me pareció importante traer para discutir, es qué pasa con el alcohol, el consumo de alcohol y las residencias. Fíjense esta comparación. La respuesta luego de una guardia pesada es idéntica a la de una guardia liviana con 0.5 gramos por ciento de alcohol en sangre. Es decir, el cansancio nos equipara a haber tomado alcohol. Creo que es una gráfica muy fuerte que nos tiene que hacer pensar cuánto puede hacernos equivocar la falta de descanso. Y esto no es una cosa que no está, que subyace y nadie mira. Si uno empezamos a mirar, acá podemos ver notas de diarios de muchísimos hospitales argentinos y del mundo. Entonces creo que la carga horaria de la residencia es algo que tenemos que analizar fuertemente y pensar cuánto es el tiempo, si nosotros necesitamos apilar la residencia para darle un tiempo continuo. Yo entiendo que a veces la continuidad de cuidado se dificulta y que seguramente es una de las cosas que uno puede oponerle a esto, cómo conseguir continuidad de cuidado de nuestros pacientes. Pero el tema es a qué costo lo hacemos. Y creo que en esto no es casual que el Instituto de Medicina, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, le haya dedicado todo un volumen de trabajo a hablar de la carga horaria de los residentes y de todas estas dificultades. Creo que hay que mirar cuánto duran las guardias, cuál es la carga horaria semanal y el descanso por guardia, y no banalizar esta cuestión, porque cuando miramos el mundo, y nuestro país también regulatoriamente, establecen la cantidad de guardias, que no pueden ser más de 2 por semana, la carga horaria semanaria total y la necesidad de un descanso por guardia. Yo les pido disculpas por excederme en el tiempo tal vez con este punto, pero creo que cuando revisamos las residencias, las de cirugía y muchas otras, es uno de los elementos que encontramos como marcador de aquellas cosas que todos sabemos, pero más nos cuesta implementar en cada uno de nuestros servicios. Por eso me pareció importante traerlo para que lo podamos mirar. Otros aspectos educacionales. Todavía las residencias siguen hablando, y cuando miramos los microprogramas, los programas de cada hospital, nos seguimos encontrando con que se habla de la actividad asistencial y la actividad académica, como si cuando vemos pacientes o estamos en el quirófano no estuviéramos en la etapa de aprendizaje, y eso también fue una actividad académica. Si poder responder sobre nuestros pacientes en el momento de la recorrida de sala no fuera una actividad académica. Y seguimos pensando que el aprendizaje está en la clase de la tarde. Estamos demasiado asignados por un concepto de la competencia que está vinculado al conocimiento. El que sabe, sabe. Y esta frase que parece simple nos permite saber que lo que necesitamos es saber si el que sabe puede hacer, no solo si sabe. Creo que es clave, y eso también es otra cosa que uno ve en la bibliografía, es que persiste la clase por residentes superiores, que no todos los residentes cuentan con supervisión y quedan enfrentados a situaciones complejas que desconocen sin el suficiente apoyo, y que todavía la intimidación y el abuso son considerados herramientas educacionales. Parece sorprendente. Yo siempre traigo ese artículo donde, ¿no?, su título es bastante interesante en cómo lo plantea: es mejor aprender bajo la punta de una pistola. Y en esto es un estudio cualitativo que muestra que los residentes decían que no estaban seguros que si no lo hubieran castigado hubieran aprendido,
creo que hemos puesto tan en la cultura que con el castigo se aprende, que nuestros propios residentes a veces se convencen de que es cierto. Y creo que estas cuestiones que hacen a las cuestiones educacionales son necesarias de que las revisemos. Y otra vez, nosotros los mayores seamos quienes pongamos blanco sobre negro en estas cuestiones. Y creo que miremos algo que también se mencionaba recién en la revisión de lo que arrojan las acreditaciones en cirugía, es mirar que la competencia es el todo junto. Hemos logrado un gran avance y hablamos de bloques transversales. La realidad es que deberíamos hablar de competencias integrales, porque si alguien es muy bueno operando a sus pacientes, pero es incapaz de informarle a la familia el resultado cuando termina la cirugía, no estoy tan seguro que podamos decir que es un buen cirujano. Si alguien no es capaz de transmitirle adecuadamente a un paciente un diagnóstico difícil, no estoy tan seguro que sea tan buen diagnosticador. Es decir, que no podemos escindir la práctica de todos los días de aspectos que tienen que ver con comunicar, con colaborar con los pares, con dar consejos, con hacer investigación o con tener una actitud profesional. Creo que necesitamos empezar a entender la cuestión de las competencias y cuando discutimos un paciente, también preguntarnos no solo cuál es el diagnóstico más probable, sino quién se lo va a decir y qué le vamos a transmitir al paciente. Que en nuestras discusiones de pacientes tenemos que ampliar la mirada para que estas no sean bloques transversales de un curso de bioética, sino que sean parte del trabajo y el aprendizaje de todos los días. Y pensar que estos modelos que tienen que ver con el aprendizaje al lado de la cama, debemos jerarquizarlos y también, como recién se decía en la presentación anterior, pensar que nuestros docentes tienen que aprender estos modelos educativos para ser mejores docentes, no en la clase de la tarde, sino en la actividad de todos los días, en la forma que corregimos al residente cuando se equivoca en el quirófano, en el momento que le pedimos al residente que reflexione un paciente y no encuentra el razonamiento correcto. Y tenemos que aprender a modelar, tenemos que aprender a asistir y apoyar las actividades cognitivas. No es cuestión de presionarlo para que razone más rápido, sino ayudarlo a que se dé cuenta cómo está razonando, porque la reflexión es parte de que pueda corregir. Tenemos que permitirle que verbalice eso, que se sienta cómodo de decirnos que no sabe, que no le salió, que tiene dificultades, y no sentir que se expone a un castigo, y que le permitamos probar sus hipótesis o discutirlas, aun cuando tal vez no sean las más adecuadas, porque de descubrir sus propios errores es que va a mejorar. Y no es menor también tener en cuenta en este modelo la evaluación, porque la evaluación también es parte del aprendizaje. Y necesitamos tener muchas evaluaciones, no solo el examen de pase de año, sino que es necesario que cada una de las actividades tenga evaluaciones, que lo miren muchos, porque cada uno lo va a mirar desde un lugar distinto, que le demos devoluciones y no solo puntajes, que esto lo registremos. Habitualmente después nos queda el registro de la promoción de los residentes por una planilla de fin de año o por un examen único. Es importante que registremos el progreso, estimula a uno ver cómo fue progresando y reflexionar sobre todo lo que hacen con ellos, que esta evaluación no sea solo para el registro, sino también para que ellos puedan aprender de ellos mismos. En síntesis, la fortaleza de la residencia es que se aprende mucho en poco tiempo, que el modelo educacional promueve un aprendizaje basado en la práctica, que permite exponernos a numerosas situaciones de la práctica, pero que debe acompañarse de supervisión. Si nos olvidamos de que el residente tiene que ser supervisado en forma progresiva, y supervisarlo es cuando empieza a mirarlo, cuando empieza a tomar autonomía, estar cerca para que pueda venir a consultarnos y estar siempre atento a revisar lo que hizo. Cada etapa de la residencia requiere un nivel de supervisión distinta, pero no significa que no requieren algún grado de supervisión. Y los desafíos son pensar en competencias y no solo en conocimientos, pensar en modelos de la práctica y el trabajo como parte del aprendizaje y no solo de una carga laboral, considerar que cuando se evalúa se está ayudando a aprender, que las residencias deben ser el camino de la especialización y debemos trabajar todos juntos para buscar que la residencia sea un camino mandatorio en la formación de posgrado. Y que estos compromisos sean mucho más que escribirlos, sean compromisos en el hacer, que podamos transitar
con el hacer, porque este trabajo a mí me gusta mucho porque revisó todos los trabajos que hablaban de innovación a lo largo de los 100 años del siglo XX. Casi todos decían las mismas cosas, pero en los hechos las transformaciones eran mucho menos de lo que los documentos decían. Por eso me parece importante, por ejemplo, contarles que hace muy poquitito el Consejo de Universidades acaba de aprobar, y va a estar a la firma del ministro la resolución en breve, un modelo de estándares de posgrado para las carreras de medicina, carrera de posgrado en medicina, que acerca el posgrado a las residencias, planteando un mínimo de 4.000 horas, 4.500 horas en 3 años para formar un especialista, cuando esto se refiere a especialistas que tienen que ver con la práctica asistencial. Entonces, cuando uno ve que estos pensamientos uno puede avanzar y trabajarlos en hechos concretos, sentar a la educación y a la salud juntos para pensar cómo tener mejores profesionales, uno empieza a pensar que estos caminos de transformación son un poco mejores que solo esto que es dictarle a los demás lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Diegues. Invito al doctor Vesco a ocupar un lugar acá en el podio. Les pido disculpas por haber llegado tarde, pero venía de acá adentro donde estaba haciendo algo parecido. Bueno, queda abierta la discusión, las reflexiones, las preguntas hacia los doctores Vesco y García Diegues. Doctor Secchi. Mariela, por favor, el doctor Secchi. A tu derecha. Buenas noches, Mario Secchi de Rosario. He escuchado 2 ponencias que van muy en sintonía con la realidad actual y creo que ponen bien el énfasis en las cuestiones absolutamente prioritarias. Las residencias son sin duda el sistema más seguro de preparar un especialista. No coincido con la visión de que la especialidad o la residencia es el complemento de un médico para ser médico. El médico se forma en 6 años con un programa de una carrera de medicina y ese programa tiene que ser lo suficientemente de calidad como para formar un médico competente para trabajar autónomamente. No es necesario prohibirle que ejerza la profesión si no hace una residencia. La residencia es opcional. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente los que trabajamos tanto en las carreras de grado como en las carreras de posgrado? Que efectivamente ha cambiado la mentalidad de los jóvenes, que no es una cuestión de género, que pasa tanto en chicas y varones. Es una cuestión que a veces se quieren tomar un año sabático, en fin, valoran un poco más la cuestión de la calidad de vida. Sin duda que no podíamos seguir con el viejo sistema de residencia del siglo XX, donde en realidad era más un sistema tirano y hasta yo diría perverso. Hoy en día se concibe como un programa formativo y versión pedagógica que yo sintetizo como un plan de estudio. Y ahí es donde entra la universidad, y ahí es donde entra la articulación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Señaló nuestro colega el hecho de que se acaban de fijar estándares de posgrado. Esa era una deuda que teníamos las universidades. Estamos atrasados en varias cuestiones, tampoco hay competencia de los profesores universitarios. Pero igualmente me parece que nos empezamos a acercar justamente porque estamos humanizando las residencias y le estamos ofreciendo la calidad necesaria para este siglo XXI.
Una simplemente reflexión con respecto a si el médico elige la residencia o elige una carrera de especialización en una universidad. Yo creo que eso es optativo. Hoy hay muy buenos programas de carreras de especialización en universidades y muy buenos programas de residencias, como también hay falencia en algunas residencias y falencia en algunas universidades. Creo que juntos, caminando juntos y debatiendo juntos, sin duda que podemos formar mejores especialistas para nuestro país, sean o no sean migrantes. Una palabra con respecto a la simulación. Creo que la simulación se ha utilizado siempre, no es una moda, pero nos sirve para reforzar un poco algunas falencias que pueda haber en la manualidad o en algunas innovaciones en donde a veces es ciertamente riesgoso que los primeros procedimientos lo hagan sobre los pacientes. No digo que todos los primeros procedimientos deban ser hechos sobre simuladores, pero a veces algunos sí. También refuerza, hay residentes que van solos. Nosotros veíamos hace muchos años que van solos a hacer sutura, a hacer nudos, a hacer laparoscopia, aprender a hacer nudos. Creo que es un complemento hoy en día indispensable, pero la curva de aprendizaje donde el residente, en este caso los cirujanos, aprendemos a hacer prácticas quirúrgicas seguras y autónomas cuando terminamos la residencia, es la formación de un plan de estudio, de un sistema metódico con competencia bien específica y con una formación que sea realmente humanizante en la formación, pues no puede concebirse el agotamiento que anula completamente los aprendizajes y hace que a veces se abandonen las carreras mucho o las residencias antes de finalizar, o cuando se han terminado no tienen deseos de realizar la práctica, como nos pasa a veces que empezamos a ver algunos especialistas que terminan y no tienen deseos de ejercer la profesión. Las razones son múltiples, no quiere decir que sean a veces esos modelos un poco perimidos de formación de posgrado. Con respecto a la acreditación, y con esto termino, creo que la acreditación en las residencias no se ha implementado, no se ha masificado por una cuestión de que no es obligatorio, contrariamente a las universidades que si no se acredita, como el nombre lo dice, no le dan más crédito para seguir emitiendo títulos. Así que creo que también en eso tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias. Gracias, doctor Secchi. ¿Alguna reflexión de parte de ustedes, doctor Vesco o doctor García Díaz? No, coincido con mayoritariamente las cosas que señala y por ahí hacer una aclaración, o dos. Una, que cuando yo planteo la necesidad de la universidad integrada, creo que es necesario acercar las carreras de posgrado a las residencias, y si uno dijera cuál es el sueño, es que todas las residencias estén vinculadas a carreras de posgrado de las universidades con las que puedan relacionarse por una cuestión geográfica. Yo creo que es necesaria la presencia de las universidades en el sistema de formación de posgrado de residencia, como ocurre en la mayor parte del mundo. Es decir, no es al contrario, no es dividir esos mundos, sino aproximarlos y tratar de trabajar para eso. Y la otra, digo, cuando uno plantea que la residencia tiene que ser mandatoria, no lo hace caprichosamente, digamos, cuando uno mira, por ejemplo, aquel viejo estudio de Barbara Starfield que miraba los países que tenían mejor sistema de atención primaria y mejores resultados en salud, casualmente son todos países donde además la formación médica puntualmente tiene formación de posgrado mandatoria. Los países nórdicos, Canadá, mayoritariamente países en los cuales la formación de posgrado es necesaria para la práctica. Creo que yo siempre cuando debatimos esta cuestión le hago una pregunta. ¿Estamos tan seguros de que llevaríamos a nuestros hijos a atender con un graduado de nuestras propias universidades el día después que se graduó? Creo que hay que hacer esa reflexión, si todos nos sentiríamos cuidados. Yo de los residentes no tengo ninguna duda. De un graduado, aún de los de mi universidad, con lo que puedo estar muy orgulloso, creo que la formación de posgrado agrega
una especificidad de contenidos aún al médico de familia que es necesaria en el posgrado. Podemos discutir de cuánto tiempo, podemos discutir cómo integrar la residencia al grado, podemos discutir si el grado tiene que tener 8 años como tiene en la Argentina en algunas universidades o tiene que ser más corto, pero creo que países con mucha más larga trayectoria de educación médica que nosotros han mostrado que este camino es un camino que mejora los indicadores sanitarios. Doctor Vesco. Sí, doctor Secchi, a raíz de lo que usted comentó y lo que está comentando el doctor Diegues, surge otra cuestión más, que es la gran diversidad de dependencia de los programas formativos, digamos, posbásicos que tenemos en Argentina. Hay programas de residencia que dependen de distintas entidades, Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, ni hablar de las distintas provincias, pero por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay residencias que dependen del Colegio Médico, y así como hay sistemas que dependen de universidades. Esta cuestión es bastante compleja y obviamente lleva a una mayor heterogeneidad de los programas formativos, y creo que es uno de los puntos donde se está trabajando en este momento. Gracias, doctor Vesco. Doctor Enrique Sibori. Gracias. En primer lugar, quiero decir que yo disiento absolutamente con la opinión del doctor Secchi. Creo que en la especialidad que nos convoca, que es la cirugía, un recién egresado no puede practicar absolutamente ningún acto quirúrgico, y me parece que sería casi criminal permitir esto. Evidentemente la Facultad de Medicina no produce graduados capacitados para practicar el menor acto quirúrgico, de manera tal que la residencia hasta ahora es imprescindible, por lo menos hasta que la facultad implemente algún sistema como el que nos acaban de relatar, donde se puedan coordinar los dos esquemas de formación de un cirujano. Pero en lo que atañe a la cirugía, y esta es la Academia de Cirugía, me parece imposible que la facultad pueda producir este tipo de graduados, y estoy viendo como una especie de competencia muy típica de los argentinos entre el ámbito universitario, el ámbito de las sociedades quirúrgicas, que están muy interesados en la formación de los residentes, o inclusive, por lo que se ve, en las autoridades nacionales que manejan las residencias. Primer punto. Segundo punto, me gustaría saber la opinión del Ministerio en relación de cómo ven la invasión, tanto de estudiantes como de médicos de distintos países de Latinoamérica. ¿Lo están viendo como un problema a resolver o lo están viendo como un hecho positivo? Porque cuando uno escucha a veces a los políticos, tiene la sensación de que el país da para todo, ¿no es cierto? Y las dificultades que tenemos en educación a nivel universitario ya las sabemos, a nivel presupuestario ya las sabemos. Entonces, la cantidad, la población de estudiantes que hay, por ejemplo, en la UBA es muy grande, es muy importante, y entonces quiero saber si ustedes lo están viendo eso como un problema o como una ayuda, o la famosa integración latinoamericana. ¿Cuál es la opinión del Ministerio? Doctor García Diegues. Dos comentarios. Sobre la primera parte, en realidad yo, y tal vez por eso quiero precisarlo para que quede claro, de ningún modo uno plantea aquí ninguna cuestión ni de competencia ni de confrontación, muy por el contrario, yo creo que tanto la formación de grado como de posgrado es necesario articular a todos los efectores que tienen interés, sociedades científicas, colegios profesionales, universidades y autoridades sanitarias. Me parece que uno de los problemas de la Argentina es que esta constitución de espacios de acuerdo, que en muchos países son naturales, los boards, como los queramos llamar, en la Argentina no se han construido con el tiempo, y es necesario construir esos puentes. Es muy por el contrario, es sentémonos en la misma mesa y no tironeemos del sistema. La otra cosa con respecto a facultad y residencia, yo creo que una de las cosas que me parece que permite entender en qué punto está
el corte que hace la graduación en el grado, es lo que nosotros llamamos capacidad de confiar autónomamente en el otro. Es decir, ¿en qué punto y en qué cosas yo me siento capaz de confiar en un graduado o en un estudiante, ya sea de residencia o de grado, de que haga qué cosas? Entonces, tal vez nosotros le estamos pidiendo a la universidad de grado que produzca un profesional que sea capaz y confiable para llevar adelante una cantidad de cosas a las que además no le estamos dando la práctica suficiente para eso. Y lo que atrae la residencia es la práctica suficiente para ser confiable en esas cosas. No es por eso digo que hay que mirar cómo articula uno con el otro. El punto es, ¿yo estoy seguro que un graduado puede hacer todo solo sin supervisión? Este es el punto que uno tiene que plantearse. Probablemente tengamos que ser mucho más amplios en la mirada y ver que esto es un continuo, donde de ser incapaces de hacer nada sin supervisión, es más, empezar observando, hay un punto en el que podemos empezar a hacer con supervisión directa, después con supervisión indirecta y recién después autónomo. El punto es en cuál de ese continuo nos deja el grado. Y ahí podemos tener debates. Algunos dirán que está más acá y otros dirán que está más allá, que el grado nos deja más cerca de la autonomía o más lejos. Lo que me parece que todos coincidimos en que la autonomía completa es casi imposible en el grado, porque la cantidad de práctica es insuficiente. Por eso no es una competencia. Y respecto de los migrantes, la realidad es que cuando yo empecé a trabajar en la provincia de Buenos Aires, en el año 2016, el número de graduados extranjeros que se presentaban a las residencias apenas llegaba al 14%. En el año 2019, la cuarta universidad que aporta graduados a nuestro examen único de residencia es la Universidad de Chuquisaca. Entonces digo, cambió la realidad en muy poco tiempo. De 14 pasamos a 25% en 2 años. Entonces, la Argentina, donde la preocupación por los migrantes era ninguna, porque era un número marginal, andaba alrededor del 10 al 14%, de golpe creció significativamente. Creo lo que estamos haciendo concretamente, primero es estudiar el fenómeno, porque la realidad es que yo no tengo alguna respuesta. Si usted me pregunta, ¿y qué hacen? ¿Qué van a hacer los brasileños cuando terminen de estudiar en la UBA? No lo sé, hay que sentarse a estudiarlo. Entonces, lo que hicimos fue sentar, una cosa que tratamos de hacer, y no sé si es una característica buena o mala, o preexistente o no, que es tratar de trazar redes y trabajar en conjunto. Entonces nosotros convocamos a la Secretaría de Políticas Universitarias, tenemos una mesa de trabajo conjunta, y a la Dirección de Migraciones. Y vamos a empezar a hacer estudios donde empecemos a tratar de ver qué es lo que hacen, porque no sabemos cuáles son sus preferencias, analizar separadamente a los extranjeros en términos de qué especialidades eligen, si eligen las mismas que los graduados locales o no. La realidad es que hoy tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, porque es un fenómeno que se explotó en los últimos 2 años. Este era un fenómeno, si uno mira en la Argentina, el número de profesionales extranjeros se mantuvo entre el 10 y el 12% los últimos 10 años por lo menos, 15 días. Y de golpe tuvimos un crecimiento en la matrícula de grado, en la matrícula de residencias y en la migración de profesionales formados. Creo que lo que no podemos hacer es mirar para el costado, porque si estos profesionales se van a quedar, por ejemplo, este año es la primera vez que tuvimos 120 graduados nacidos en Brasil que rindieron examen de residencia. Prácticamente era despreciable. Es decir, cuando uno mira Chile, 2, 3, 5, nunca pasa de ahí. Brasil era igual, 1, 2, 3, y uno siempre pensaba que eran gente que se había ido a trabajar y sus hijos habían nacido en Brasil, que figuraban nacidos en Brasil, pero hoy tuvimos 120. Es un número que creció. Entonces, creo que hay que sentarse y trabajar con esto y mirar los números y ver y hacer trabajos mucho más concretos de evaluar si esta gente se piensa quedar, piensa volver a sus países. La verdad que no tenemos datos para poder hacer. Sí creo que hay que analizarlo, porque claramente nos puede pasar, por ejemplo, traumatología, el 35% de los inscritos son de origen extranjero. Entonces, nos puede pasar que encontremos si la decisión fuera volver a sus países, encontrarnos que nos van a faltar traumatólogos y ortopedistas dentro de 10 años. Entonces, lo que no podemos hacer es mirar para el costado de este tema. Tenemos que mirar y saber, ahora, cuál es la voluntad de los graduados al terminar la residencia o la universidad. La verdad que no hay datos, nadie tiene datos. Creo que hay que buscarlo. La responsabilidad es conseguir los datos para analizarlo. Gracias, doctor García Diegues. Doctor Hugo Esteva. Acabo de oír 2 conferencias interesantes en el sentido de la cantidad de datos que traen, pero y quiero aclarar que no quiero ser
políticamente incorrecto, voy a hacer lo posible para no serlo. Pero me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido de los términos, como aprendí de un viejo profesor de latín en mi adolescencia. Yo aprendí a través del doctor Mario Brea, del doctor Santas y de sus sucesores a lo largo ya de medio siglo, que el sistema de residencias es un sistema de formación en servicio controlado y supervisado. Y honestamente, o he llegado a un punto de desconocer la realidad de mi país, que no creo, o no me parece que haya lugar para 4.000 y pico de cargos de residencia con ese concepto de residencia cubriendo a todos los grados del país. Yo creo, y discúlpenme, que se ha minusvalorado el concepto de residencia. Cuando hablan de calidad de vida durante la residencia, honestamente, yo veo los años de mi residencia como algunos de los de más alta calidad de vida en el tiempo que me ha tocado. Entonces me pregunto, ¿todos esos cargos de residencia tienen un grupo docente de médicos de planta y un jefe con suficiente calidad que no solo sepan la cáscara de la docencia, sino que sepan operar y transmitir? Hablo de la cirugía porque no me siento con derecho de hablar de ninguna otra especialidad, ni siquiera la de mis muy grandes amigos clínicos. Pero yo creo que estamos llamando residencia a cosas que no son residencia. De la misma manera que veo en la realidad que están apareciendo facultades de medicina y estoy pensando concretamente en una ciudad de Entre Ríos que conozco muy bien, donde se han abierto 2 facultades de medicina y a mi juicio no hay capacidad para tener ni la 10ª parte de una facultad de medicina. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo acerca de los términos. Entiendo y me llevo de esta noche la muy buena voluntad de mejorar todo este sistema que han expresado los 2 ponentes. Pero yo no creo que sea comparable, y con esto termino, la residencia que hemos vivido durante años de años en ciertos buenos lugares que están repartidos por todo el país, con esto de 4.000 puestos, o si no, tal vez me equivoco, de 4.000 puestos para que todos los que salen de la graduación puedan hacer una residencia. Y estoy de acuerdo con los doctores en que indudablemente, por lo menos en cirugía, como señaló Sibori hace un momento, de ninguna manera el que termina la facultad de medicina puede ejercer la cirugía, pero eso no se puede ni discutir ni pensar. De manera que en realidad lo que yo estoy haciendo es una pregunta. No sé si he sido políticamente correcto, pero todo el tiempo estuve queriendo plantear esto así. ¿Alguna reflexión, doctores? A ver, no, al contrario, a mí me encanta que sean políticamente incorrectos, porque si todo el mundo dice que tengo razón, me voy confiado y seguramente me voy a equivocar, porque uno no puede tener razón en todo lo que piensan. De escuchar o de mirar lo que piensan los demás es que uno aprende, así que para mí no es un problema, puede ser políticamente incorrecto todo lo que dice. Políticamente correcto es tratar de que las cosas mejoren, así que eso es lo único que para mí es políticamente correcto. Lo demás es intercambiar opinión. A ver, cuando la industria automotriz empezó, los autos se hacían a mano y yo estoy absolutamente seguro que no sé cuántos habrán sido, 2.000 o 3.000, seguramente algún fanático del automovilismo saber más que yo, Forte salieron a la calle, eran impecables, idénticos y funcionaban perfecto, porque se hacían a mano, se verificaban uno por uno. Cuando llegó la producción en serie, ¿cómo se resuelve
el problema de estar seguro que los miles y miles de autos que se fabrican todos los días, y uno diría, ¿puede Corea fabricar autos? Y Corea fabrica autos y China fabrica autos, ¿cómo nos aseguramos de esta cuestión? Porque alguien dijo que hay que hacer estándares de calidad, y hay que sentarse a decir, para que un auto circule tiene que cumplir estos estándares de calidad, y si no los cumple no circula. Y probablemente sigamos pensando que aquellos hechos a mano y con mucha más dedicación individual eran mejores que estos que hoy hacemos en serie. Y creo que la garantía de los sistemas es la acreditación. Creo que el desafío que nosotros tenemos, y yo hoy no podría decirle, estoy seguro que todas esas 4.000 cargos de residencia están en 2.000 residencias, que son todas muy buenas porque no hemos llegado a acreditarlas todas. Creo que lo mismo con las carreras de medicina. Yo creo que hoy nuestro sistema de aseguramiento de la calidad universitaria que nos da CONEAU me permite decir que aquellas carreras que acreditan razonablemente son mejores. Es más, me preocupa que algunas que tienen más tiempo que el Forte no han acreditado o no han querido pasar por los procesos de acreditación. Entonces yo creo que hoy, para saber cómo funcionan estas cosas, necesitamos asegurar procesos de acreditación. Por eso yo felicito y me parece que es una excelente iniciativa, la de las sociedades como la Sociedad de Cirugía, de participar del proceso de acreditación y tratar de llegar a esas 100 y tantas de residencias para ver qué calidad tienen. Seguramente va a ser muy disímil unas y otras porque las realidades son diferentes. Lo que permite los sistemas de calidad es encontrar un piso. Creo que nos falta todavía un tiempo de recorrer, que las carreras de grado sí lo recorrieron, en residencias para estar seguro que todas las residencias alcanzan el mínimo. Estoy seguro que hay muchas que no lo alcanzan. Tenemos que ayudarlas a mejorar. Pero me parece que cuando uno tiene pocos lugares, se puede garantizar que salgan cirujanos de la calidad suya. Cuando uno tiene muchos lugares, lo que tiene que generar es muy buenos sistemas de acreditación y de evaluación de la calidad. Porque es la única forma de asegurar esa masividad, si queremos llamarle, que nos dan los números más grandes. No tenemos otra forma. Porque ya no podemos depender de la calidad de los históricos maestros que nos garantizan la calidad. Tenemos que depender de un sistema, que probablemente sea perfectible, pero me parece que lo que tenemos que fortalecer son esos sistemas. La garantía de calidad viene de parte de los sistemas de acreditación. Y me parece que el involucramiento de pares de calidad, formados bien, que conocen esto en las entidades científicas, es clave para que nuestro sistema de residencia tenga la calidad que queremos, que seguramente no es hoy 100% la que queremos, ni tampoco es tan mala, pero tenemos que caminar ese camino, ayudarnos a mejorar. Me parece que ese pasaje de lo artesanal de las pocas residencias que sabemos quién es el maestro y sabemos que son buenas porque está ese maestro, a este número amplio de residencias donde decimos, ¿y quién estará formando? A que esto me lo garantice un sistema que funcione, que sea confiable, y no hay mejor sistema que funcione que el sistema de pares. Nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios reguladores. Los cirujanos tienen que ser los reguladores de la calidad de la residencia. Yo tengo que poder dormir tranquilo, que si la Sociedad de Cirugía me dice que logró evaluar las 168 residencias y alcanzan un mínimo, verdaderamente lo alcanzan. Eso me tiene que dejar tranquilo. Ya no puedo conocer a los 168 maestros, lamentablemente. Gracias, doctor García Diegues. ¿Algún otro señor académico? No, lamentablemente, doctor Secchi, reglamentariamente no se contemplan los diálogos. Yo me voy a permitir hacer una pregunta, doctor García Diegues. Cuando a mí me tocó involucrarme dentro de las residencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo trabajo en un hospital de especialidad, he desarrollado toda mi carrera ahí, había una política muy clara en desarrollar lo que se llamaba las especialidades médicas básicas, pediatría, clínica, dentro de clínica, medicina familiar, y dejar absolutamente de lado aquellas subespecialidades, por así decirlo. ¿Esta política sigue vigente? ¿Ustedes en Nación la contemplan de la misma manera? Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, un poco más dirigida al doctor Vescow. Como decía recién, yo me desarrollé mi actividad en un hospital de especialidad. Y en lo que uno ve de los valores actuales de la gente joven, de la calidad de vida, es muy difícil contemplar en muchos de ellos, y a lo mejor se justificaría
el no cubrir todos los cargos, los 4 años de residencia más los años de subespecialidad. Esto realmente lleva un tiempo que, por lo menos en mi experiencia, a la gente joven le es muy difícil afrontar. Dentro de la asociación, ¿qué reflexiones le merece eso? Y finalmente, algo que ya anticipó también el doctor Esteva, dentro de todas las residencias que han evaluado ustedes, hay muchas llamadas residencias, y me permito también ser políticamente incorrecto, generalmente asociados a obras sociales de tipo sindical, etcétera, etcétera, que la residencia es tomada clara y exclusivamente como una cuestión laboral, no pedagógica. ¿Eso está contemplado dentro de la asociación de residentes como residencias? Dejo esas 3 preguntas o reflexiones. Yo me voy a referir básicamente a las 2 últimas. Y la cuestión de las especialidades se lo dejo al doctor García Diegues. Respecto a las subespecialidades, no hay una clara posición de la Asociación Argentina de Cirugía, salvo de alguna manera el mandato de empezar a trabajar en esa área. Todavía no hay constituido una comisión específica para el análisis de lo que son las subespecialidades, de los programas de formación secundaria y de la cirugía general. Ese es todavía un tema pendiente, pero que está dentro de las cuestiones que se discuten. Incluso nosotros hemos incorporado en la comisión, en el comité de residencia, algunos especialistas justamente de ciertas especialidades o subespecialidades de la cirugía general, para que vayan entendiendo el mecanismo de trabajo, y la idea a futuro es empezar a elaborar por lo menos un subcomité que se ocupe de estas cuestiones. Y respecto a la cuestión generacional y de los tiempos, eso es algo bastante difícil de evaluar, por lo menos desde nuestra asociación no es un punto de análisis. Yo te diría que no se contempla la cuestión del tiempo formativo, pero lo que uno ve en la mayoría de los sistemas de residencia que ha visitado es que la amplia mayoría de los médicos residentes que terminan una residencia de cirugía general eligen una subespecialidad. No es que no lo están haciendo. Prácticamente todos te diría que hacen una elección de una formación secundaria. Y respecto al número de residencias evaluadas, el número total contemplaba estas residencias, y respecto, bueno, eso entre comillas, por así tal decirlo. vez esa es una discusión semántica, si llamamos residencia a aquel programa de residencia que es un muy mal programa de residencia, y probablemente no deberíamos llamarlo residencia, y hemos encontrado algún programa que, llamándose residencia, es verdaderamente un sistema de trabajo relativamente encubierto, que realmente toma algunos conceptos educativos, pero tal vez son más una cuestión de disimular una situación más laboral que otra cosa. La verdad que es excepcional. Sí hay que reconocer que algunas de las residencias, o unas cuantas residencias que hemos visitado, tienen falencias. Lo importante es que tengan la disposición de mejorar esas falencias. Y todas las visitas nuestras culminan con una devolución de todas las sugerencias de mejora. La mayoría, como ustedes vieron, la mayoría de los programas que hemos visitado y que hoy siguen con una acreditación vigente ya han sido reacreditados, o sea que están dentro del sistema y ya podríamos decir que es un sistema de mejora continua. Son programas que tienen la intención de ir mejorando cada vez más, lo cual es positivo. El problema lo tenemos en esas 90 y pico de residencias, o que no sé si llamarlas residencias, pero no las conocemos, que nunca han pedido una visita. Ahí es bastante, no puedo darte información porque realmente no la tenemos, no los hemos visitado. Respecto de las especialidades, me gustaría traer una cosa en la que estamos trabajando, y de hecho estamos preparando la presentación al Consejo Federal de Salud. En la Argentina, al menos en el consenso federal, no es la realidad de todas las provincias, hay una enorme diversidad en la interpretación del concepto de especialidad y de cómo se organiza el sistema de especialidades. Si hablamos de especialidades y subespecialidades, hablamos de especialidades y todas tienen el mismo nivel de rango, y porque históricamente, salvo en algunas provincias, no se ha planteado una relación directa entre esta clasificación, por decir, de especialidades, subespecialidades. Hoy hablamos de capacidades agregadas para algunas pequeñas competencias que desarrollan los profesionales que no constituyen especialidad. No hemos hecho esto vinculado a la formación. Se ha hecho más a la práctica, es decir, han sido demandas de grupos de práctica más que decir, bueno,
cómo tiene que formarse un cirujano de tórax o cómo tiene que formarse un cirujano especialista en cabeza y cuello. ¿Necesita la residencia de cirugía general completa? ¿No la necesita? Este es un debate que no ha venido vinculado a la especialidad. Nosotros estamos presentando en este momento un proyecto de sistema de especialización que contempla especialidades básicas o de primer orden, especialidades vinculadas o de segundo orden y competencias agregadas. Que vamos a tratar lentamente, porque esto no se puede hacer de un día a otro, de llevarlo al sistema formativo, planteando que aquellas que estén clasificadas como básicas estén más relacionadas a residencias básicas y que las otras estén más relacionadas a especialidades posbásicas. Yo creo que una de las dificultades que nosotros tenemos en la Argentina es que este sistema de clasificación lleva a que nosotros tengamos un muy bajo número de médicos que estén dispuestos a trabajar en el primer nivel de atención. Entonces, en realidad no es desatender las especialidades que no trabajan en el primer nivel de atención, por eso no te diría que subespecialidades de atención, sino que aquellos profesionales que no están en el primer nivel de atención, porque lo que sí tenemos claro es que tenemos un déficit ahí. Entonces, el impulso de financiación tiene que ver con corregir este defecto, digamos, no con dejar de lado a nadie, sino, creo, en realidad, y al menos en estos 4 años que a mí me ha tocado transitar, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, no ha habido reducción de plazas de las especialidades. Sí hubo fortalecimiento y aumento. Ahora acabamos de aprobar la duplicación del valor de la beca para medicina familiar y general, es decir, de fortalecer aquellas que notamos débiles, no a costa de otras, sino buscando los recursos y los mecanismos para fortalecer las debilitadas sin alterar el resto del sistema. Bueno, muchas gracias. Yo realmente quiero agradecerle al doctor Vesco y al doctor García Diegues, y realmente me alegra que podamos trabajar sobre cifras, cosa que por lo menos a mí en este momento es algo que me llevo, porque sin conocer desde dónde partimos y dónde estamos parados, realmente no se puede trabajar. Así que realmente para mí ha sido muy categórico esto, y les agradezco a nuestros 2 invitados. Queda levantada la sesión.